Señor presidente, a todas las autoridades nacionales, departamentales y municipales, a los representantes de la fuerza pública, pero muy especialmente quiero saludar a los descendientes de la familia Vargas, auténticos héroes nacionales y de la misma talla que los llaneros de Rondón, a los descendientes de Pedro Pascasio Martínez, el niño héroe que representa todos los valores de nuestra nacionalidad. Al celebrar esta efemérides, pudiera decirse que el movimiento de independencia de las colonias iberoamericanas, iniciado en Haití a comienzos de la primera década del siglo XIX, por su importancia histórica, solo es equiparable a la gesta por la independencia de los Estados Unidos. Por la envergadura de la movilización que desencadenó, podría cotejarse con la rebelión encabezada por Espartaco y sus gladiadores contra el Imperio Romano. Y por su magnitud, solo puede ser comparable a la revolución anticolonial de África y Asia en el siglo XX. No obstante, hay un historiador chileno llamado Luis Vitale que, señalando las limitaciones de esta gran gesta, ha dicho o ha escrito: la revolución latinoamericana por la independencia no fue una revolución social, como fue la francesa, pues no produjo cambios de estructura, pero cumplió una de las tareas de la revolución democrática, la de la independencia política formal. Pero aún siendo así, sigue diciendo Vitale, el hecho de que esa liberación nacional resultara frustrada por los lazos de dependencia que pronto se anudaron con las metrópolis europeas, no debe llevarnos a subestimar la importancia de ese gran movimiento anticolonial, de una envergadura nunca vista ni antes conocida en la historia universal, en cuanto fue un fenómeno masivo de autodeterminación de los pueblos. Sin lugar a dudas, es un hecho incuestionable que las mentes más avanzadas de los hijos de españoles nacidos en América se apropiaron muy pronto de las ideas políticas del enciclopedismo y de la ilustración, lo que a la postre le abrió las puertas a nuestra emancipación. Fue la constatación de este hecho, de este suceso, lo que llevó al historiador colombiano Milton Fuentes a calificar a Bolívar como el padre de las izquierdas liberales en América Latina. Pero encontrar este camino no fue fácil. No fue tarea fácil ni exenta de dificultades. Muy pronto, después de alcanzada la independencia, muchos patriotas que con valentía habían enfrentado la posición del territorio por parte de la metrópoli española, curiosamente conservaron intacta la mentalidad del invasor español y perpetuaron por ende la vigencia del virreinato en un suelo que continuó siendo sojuzgado por caudillos,
muchos de los cuales se consideraban de mejor familia que los verdaderos nativos de este continente, los indígenas, los mestizos y obviamente los negros traídos del África como esclavos. Es un hecho cierto que algunos de los criollos que ascendieron al poder cuando los excolonizadores españoles tomaron la de Villadiego, consumaron su desarraigo, despreciaban y desconocían la importancia refundante de lo autóctono. Proclamaban para ellos derechos adquiridos, pero se cuidaban de negárselos a quienes no pertenecían a su clase. Actitud que los llevaría a la arrogancia con su propia gente y al vasallaje con los extranjeros. Devinimos entonces en un país pseudo autocrático y otra vez fallamos en encontrar la autenticidad. Tan perdidos andaban algunos de nuestros próceres en encontrar el camino que más tarde sí encontraría el libertador Simón Bolívar, e inclusive en el Memorial de Agravios se lee esta frase: tan españoles somos como los descendientes de don Pelayo, y tan acreedores por esta razón a las distinciones, privilegios y prerrogativas del resto de la nación, como los que salidos de las montañas expulsaron a los moros. Muchos se sentían tan españoles como los de Castilla. Bolívar, por supuesto, no compartía estos devaneos. Y no solo no los compartía, sino que más tarde lo advirtió en su famosa carta de Jamaica, cuando escribió: los americanos no somos indios ni europeos, sino una especie media entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles. Es bien probable que esta penosa circunstancia haya sido una de las causas de que nuestra independencia tuviese características especiales a las de otros países como Cuba y Puerto Rico. Y muy pronto llegamos a la paradoja de proclamar la independencia sin haber accedido aún a la autonomía. En realidad, los conflictos que bien pronto empezaron a surgir entre gobernantes y gobernados de la nueva república no eran más que la expresión de unas profundas diferencias existentes entre una independencia sin identidad y una identidad sin independencia. Es verdad, esa república señorial y hacendataria, a cuya descripción y características el gran profesor Antonio García dedicó memorables páginas, comenzó a gestarse desde los tempranos tiempos de la patria boba. Con el correr de los tiempos, esa predilección enfermiza por la propiedad territorial devino en método rentístico, en el cual tradicionalmente los señores de la tierra fueron desde siempre ávidos acumuladores de la tierra fértil. Se acostumbraron a emplear un mínimo de mano de obra al tiempo que aseguraban la valorización casi siempre improductiva de sus latifundios. Dentro de este orden de intereses se nos impuso un modelo vigente hasta hoy, que da un impulso decidido a la llamada ganadería extensiva y a algunos cultivos que no están directamente encaminados a la producción de alimentos. Sin lugar a dudas, son estas las circunstancias
los orígenes de uno de los peores males que arrastra Colombia desde su nacimiento como nación: el aberrante índice de concentración de la propiedad de la tierra y obviamente su subutilización. He allí el origen del por qué todos los intentos de reforma agraria ensayados por gobiernos que intentaron realizar algunas reformas, desde Tomás Cipriano de Mosquera, Alfonso López Pumarejo y los dos presidentes Alberto y Carlos Lleras Restrepo, resultaron siendo desvirtuados por contrarreformas inverosímiles, cuyo contenido retardatario informa y explica en gran medida el origen y la agudización de todas nuestras violencias. Otra de las características de los males que arrastró nuestra formación como nación ha sido el leguleyismo, ese que algunos llaman santanderismo, una especie de fetichismo de la democracia formal, habilidosamente proclamada y exhibida para ocultar las lacras de nuestra democracia. Somos una sociedad, como decía Gaitán, una sociedad de ráulas empedernidos, proponiendo, tramitando, sancionando y promulgando leyes para todo y para todos, leyes para cada una de las cuales se prevén siempre sopesadas y amplias salvedades que terminan convertidas en solapadas normas de conductas tramposas. De esa manera se ha ido montando el tinglado de una farsa muy bien descrita por mi colega Roy Barreras en su magnífica obra El culo de Antanas, escenario detrás de cuyo telón de fondo se esconden nuestras lacras, el hambre, la miseria, el analfabetismo, la insalubridad, el deterioro ambiental, el desempleo, la ausencia de oportunidades para las grandes mayorías, el déficit de viviendas. Falta pues mucho por hacer. Razón tenía el doctor Luis Carlos Galán cuando, en vísperas de ser asesinado, dijo que Colombia era más territorio que Estado y más Estado que nación. Contradictorio y abstruso, así ha sido nuestro proceso de construcción de nación, de búsqueda del desarrollo y de la construcción de nuestra gobernabilidad democrática. Sirvan estas modestas reflexiones al esclarecimiento crítico de hechos históricos que hace 2 siglos desbrozaron los caminos de nuestra primera independencia y de los fermentos ideológicos que nuclearon el pensamiento de nuestros antepasados, entre ellos algunos como José Antonio Galán, Francisco de Miranda, Antonio Nariño, José María Carbonell, Policarpa Salabarrieta y obviamente nuestro libertador Simón Bolívar, quienes se propusieron legarnos una gran patria y continúan instándonos desde las colinas de la historia a reemprender su construcción, a amarla y vigilarla, para que nuestros descendientes no tengan que implorarla desde el hondón de la inviabilidad irreparable. La importancia de estos titanes de la historia no declina porque sus sueños no hayan logrado concretarse. Ojalá esta oportunidad, esta ocasión de análisis, de revisión y reflexión, sea para todos una especie de pasado en presente, como bautizó el programa televisivo desde el cual tantas luces nos brindó el historiador Fabio Lozano Simonelli. Es indudable que nuestros mayores, al forjar la independencia, inscribieron la historia de estas jóvenes repúblicas
dentro de un proyecto emancipador más significativo que el fin inmediato de recuperar el suelo y el aire encadenados por el invasor. El proyecto emancipador que deviene político y al cual debemos considerar dentro de la envergadura continental de su realización, esencialmente como un proyecto político, económico, cultural y social. Lamentablemente, la sed de mando de algunos caudillos, sumada a la estrechez de miras de muchos de sus compañeros de gesta, frustró el gran sueño de Bolívar. Finalmente, para terminar mi intervención, quiero cerrar diciendo: no se puede seguir desconociendo a los campesinos. No se puede seguir desconociendo a las mujeres colombianas, a los y las indígenas colombianas, a los negros y negras colombianas, a los trabajadores, a las juventudes, en fin, al pueblo colombiano, cuando de políticas públicas desarrollan los distintos gobiernos. No se puede seguir gobernando y legislando solo para las élites. Ese no fue el sueño de Bolívar ni de nuestros libertadores. El pueblo también cuenta. Sigamos entonces soñando y luchando por una Colombia como la que soñaron nuestros padres fundadores. En esa Colombia, estamos seguros, cabemos todos. Muchísimas gracias, señor presidente.